Que el Señor tome el control de cada uno de nuestros pensamientos y los someta a la obediencia de nuestro Señor Jesús. Dice el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Tenemos necesidad de ser examinados. Cada día nos tenemos que presentar para ser examinados. Cuando usted va al aeropuerto, usted no puede proseguir a su destino si usted primero no se presenta para ser examinado. Y hay alguien que ha dispuesto unas reglas para decidir si usted está capacitado o no para proseguir por ese camino. Alguien ya estableció las reglas y usted tiene que cumplirlas. Si usted no cumple esas reglas, usted se queda en casita porque no lo van a dejar pasar del punto de inspección. Y así mismo nosotros tenemos que ser cada día, presentarnos delante del Señor. ¿Por qué? Porque nuestro destino es el Señor. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y entonces tenemos que ser inspeccionados en todo tiempo para ver si el Señor que estableció las leyes y las reglas nos encuentra aptos y apropiados para proseguir. Algunas veces no tenemos problemas, ¿verdad? Pero algunas veces nos suena la maquinita y nos dice, no, mijita, tú tienes algo escondido ahí que yo no lo estoy viendo, pero que la maquinita lo está viendo, ¿verdad que es así? Así que el que escudriña lo profundo de nuestros corazones, cada día nos está viendo. Y hay en algunas ocasiones que nos mandaron para atrás. Yo vi el video de una señora que en estas Navidades le hicieron abrir una docena de pasteles para inspeccionárselo. La señora no podía pasar, no podía abordar hasta que esos pasteles no fueran inspeccionados. Y algunas veces nos dicen, tú no puedes pasar de este punto con lo que tú traes. Ustedes saben que las mamás siempre cargamos con 20,000 cosas en nuestras carteras. Las necesitemos o no las necesitamos, pero en algún día nosotros pensamos que la vamos a necesitar. Y yo siempre andaba con una tijerita. Como es costumbre, yo no me acordaba de que yo tenía una tijerita ahí, si yo siempre la tengo en el bolsillo, oculta en la cartera. Y cuando empieza a sonar la máquina, era una terrorista para los ojos de ellos. Yo tenía una arma, yo tenía una tijerita pequeñita. No, señora, usted decide, o se queda aquí o la entrega. No, pues claro, yo no necesito esa tijera. Así que a veces nos tienen que inspeccionar detenidamente y algunas veces tenemos que dejar cosas para poder proseguir. Así que por eso nosotros tenemos que presentarnos cada día delante del Señor a ver qué cosas yo tengo que me impiden seguir adelante o qué cosas el Señor tiene que bregar con ellas para yo poder proseguir. Vamos a Deuteronomio 10 del 12 al 13. Deuteronomio 10 del 12 al 13 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Y si vamos a Miqueas 6:8 dice, oh hombre,
Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ha habido unos requisitos que han sido establecidos por el Señor de señores para nosotros poder andar en su camino. ¿Cuáles son? Temer a Jehová. Usted tiene que temer a Jehová no con miedo. Aquí no es el término de miedo y de terror. Aquí es el término de un respeto profundo que yo tengo hacia el Señor, de una reverencia, de que yo me postro y me inclino ante Él. ¿Qué otra cosa Dios exige de mí? Él exige que yo ande en sus caminos. ¿Y qué significa andar en sus caminos? No es otra cosa que vivir imitando a Jesús. Otra cosa que pide Dios de mí, que lo ame. Amarlo es entregarle mi vida completamente a Él sin reservas. Otro punto a seguir, servirle. ¿Cómo le sirvo? Mire, reconociendo que no soy nada ni nadie y me voy a hacer siervo suyo, voy a ser su esclavo. Voy a guardar sus mandamientos porque he entendido que tengo que vivir de acuerdo a las ordenanzas y estatutos que Él ha establecido. Tengo que hacer justicia porque tengo que andar y hacer equidad según la hace el Señor. Tengo que amar misericordia porque Dios es compasivo y yo me tengo que compadecer del que está necesitado. Y tengo que humillarme porque tengo que reconocer que nada soy. Tengo que someter mi orgullo y mi ego a los pies de Cristo. Y si tenemos esto, usted se da cuenta cuando dice, bueno, estas cositas son muchas, pero si las analizamos nos damos cuenta que Dios nos las resumió de una manera. ¿Y qué nos está diciendo Dios? ¿Qué pide Dios de nosotros? Que le conozcamos. ¿Qué pide de nosotros? Que le conozcas, que tengas una relación personal y única con Él. ¿Por qué? Porque para usted temer a Dios, usted tiene que conocerle. Usted no puede temer a Dios si usted no lo conoce. ¿Por qué? Porque cuando usted conoce a Dios, cuando usted se mete con Dios, Él le revela quién es Él. Él le revela que Él solamente es el digno de ser alabado, de ser reverenciado y de ser honrado. Dios le muestra que Él ama la maldad, que Él aborrece el pecado, pero que ama al que le tema. Si nos vamos a Apocalipsis, en Apocalipsis es que en la visión de Juan es la manera, cuando él tuvo esa visión majestuosa, es la manera de entender y tener una mirada de quién es ese Dios que nos pide que le temamos. Dice en Apocalipsis 4:8, dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. ¿Por qué yo tengo que temer a Dios? Porque su santidad es infinita. Porque no hay nadie que iguale en santidad. Porque Él desde el principio y hasta el final en Él no hay maldad, en Él no hay pecado. ¿Y qué más nos dice? ¿Por qué le temo? Porque Él es Dios todopoderoso, porque Él es Dios omnipotente, es el Dios que todo lo puede y que todo lo hace. ¿Por qué tengo que temerle? Porque Él era, es y es el que ha de venir, porque Él es eterno, porque todas las cosas le pertenecen.
Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. ¿Por qué tengo que temer a Dios? Porque solamente Él es digno de recibir toda la gloria. ¿Por qué tengo que temer a Dios? Porque solamente es el digno de recibir toda la honra. ¿Por qué tengo que temer a Dios? Porque solamente Él es digno de recibir mi acción de gracias. Y dice que los que estaban delante de Él, las coronas que habían recibido en recompensa por lo que habían hecho, aún eso era postrado delante del Señor. Postrado delante del trono, reconociendo, mira, yo no soy nada. Todo queda rendido a tus pies. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque solamente tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Tenemos ahí varias razones. Con una que nos hubieran revelado, ya eso era suficiente para que nosotros respetemos profundamente y reverenciemos profundamente al Señor de nuestras vidas. Por ese temor, muchas personas obran para bien o para mal. Por no temer, por no tener esta reverencia, por tomar quizá a menos a Dios y creerse que ellos lo podían hacer mejor. Tenemos el ejemplo de Saúl. Saúl perdió su reino, perdió el reino que Dios le había dado. ¿Por qué? Porque no obedeció. Porque en 2 ocasiones Dios le exigió y le pidió algo y él dijo, no, yo lo voy a hacer a mi manera. Samuel me dijo que yo lo esperara para hacer el sacrificio. No, yo voy a hacer el sacrificio, ya yo me cansé de esperar a Samuel, así que yo me voy a ir. Chinguín, chinguín, chingán, chingán, y yo me voy a ir a hacer yo sola el sacrificio. Dios ahí le dice, ya no eres de mi agrado. Así que pierde por desobediencia. Y cuando Dios también le dice, mira, mijo, vete y destruye a los amalecitas porque ellos no hicieron mi voluntad. ¿Qué hizo Saúl? No. El ganado que tiene está bien bonito, está bien gordito. De aquí yo puedo alimentar un montón de gente. Y el rey es mi señal de que yo tengo el poder y yo le perdono la vida. Ahí sí que Dios le dijo, tu reino ha sido quitado en este día. ¿Por qué? No tuvo temor de Dios. Faraón no tuvo temor de Dios. ¿Y qué pasó? Los primogénitos de Egipto, todos murieron. ¿Por qué la mujer del Lot pereció? Porque no tuvo temor de Dios. Porque tenía su mirada en otras cosas. Y terminó convertida en una estatua de sal. Por no tener temor de Dios, Caín mató a Abel. Por no tener temor de Dios, Ananías y Zafira perecieron. Porque quisieron engañar a Dios y no entendieron quién era Dios. Por tener temor a Dios, David perdonó la vida a Saúl. Sus guerreros le dijeron, mira, Dios te ha puesto en tu mano a Saúl, mátalo. Pero por temor a Dios, por entender cuál era la voluntad de Dios, por entender que Saúl era el ungido de Dios, David dice que le dolió solamente el intento
de hacerlo. Por tener temor de Dios solamente, Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Por tener temor de Dios, Job no maldijo como su mujer le dijo, maldice ahora a tu Dios. Job le dijo, yo sé en quién yo he creído, yo sé cuál es mi Dios, yo sé quién Él es mi Dios. Y no maldijo a Dios. Por temor a Dios, Noé construyó el arca. Por amor y temor a Dios, los apóstoles diseminaron el evangelio de Dios. Eso nos lleva a preguntarnos a nosotros, ¿temo yo a Dios verdaderamente? ¿He dicho cosas que no debía haber dicho? ¿O no he dicho cosas que debía haber dicho? ¿He hecho cosas que no debía haber hecho? ¿O no he hecho cosas que debía haber hecho? Si nos metemos con Dios y verdaderamente lo conocemos, vamos a tener nuestra respuesta. ¿Qué otra cosa nos pide Dios? ¿Qué otra cosa nos pide para poder pasar por su sistema de seguridad? Que andemos en sus caminos. Porque si yo he conocido a Dios, lo único que yo voy a querer hacer es andar en sus caminos. No hay otro camino por el que yo quiera ir, sino por el camino que Dios ha establecido en él. ¿Por qué? Porque en ese camino es el que Dios me ha prometido que Él va a estar conmigo, que Él me va a acompañar. Y no es que uno va a estar adelante y otro va a estar detrás o Él va a estar allá. No, vamos a caminar juntos. Y cuando usted camina juntos, ¿qué pasa? Usted se dice secretitos. Usted se ríen juntos. Usted si tiene que llorar, pues lloran juntos. Usted se recuesta en el regazo, en el hombro de la persona. Pero solamente lo puede hacer si anda a la par de Jesús. Solamente de esa manera el camino se hace correcto. Hay una puerta ancha y hay un camino angosto. ¿Cuál de los caminos escogemos? Es nuestra decisión, pero sepamos que solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida, y Él es el único que nos lleva al Padre. Si tomamos en la parábola del hijo pródigo, está en Lucas, tenemos a dos hermanos. El hermano menor, un día le dijo al padre, ya yo me cansé de obedecerte a ti, ya yo me cansé de trabajar, dame lo que me corresponde, dame mi herencia, no me importa nada más, dame esos chavitos que yo me voy a ir a vivir la vida loca. Yo quiero vivir de ahora en adelante la vida loca según mis propios criterios, bajo mis propias reglas, y a ti te digo, bye bye. ¿Y qué pasó? El muchachito se fue a vivir la vida loca. Pero ahí no estaba la bendición. Y lo perdió todo. Y un día tuvo que examinarse y reconocer que ese no era el buen camino. Un día tuvo que reconocer que si era esclavo aún de su padre, le iba a ir mejor que en el camino de los placeres del mundo. Y cuando él llega arrepentido, que su padre no deja ni que él llegue, sino que su padre va al camino a recibirlo, cuando viene su hermano y se entera, ¡ay! ¿Qué le pasó al hermanito? Se enojó.
El hermano también ya había recibido su herencia. El padre se la había repartido al principio. Pero dice la palabra que el hermano se enojó y le cuestionó a su padre. ¿Por qué? Porque el hermano estaba en el camino. El hermano vivía con el papá, pero no tenía la actitud correcta para vivir en casa de papá. Porque si él hubiera tenido la actitud correcta, él se hubiera gozado de que su hermano que había estado perdido había regresado a la casa. Una misma casa, dos situaciones, pero ninguno, mire, a los dos le iban a sonar la campanita del, ¿cómo se llama eso? El sistema ese del TSA. Le iban a sonar porque aunque usted esté supuestamente en la casa, no quiere decir que usted esté bien en la casa. Por eso es que nos tenemos que presentar para que Dios entonces bregue con esas actitudes nuestras, para que bregue con ese corazón, quite, ponga y haga como Él quiera. Así que como yo he entendido y he conocido quién es Dios, yo quiero andar en sus caminos. Yo no quiero otro camino porque el otro camino es ¿de qué? De perdición. Y yo quiero el camino que me lleva a la comunión completa y eterna con el Señor. Y cuando yo he conocido a Dios, cuando yo he probado lo que son sus caminos, entonces no hay otra cosa que yo ya pueda hacer que amarle. Cuando hay una persona que se dice que caminó con Dios, esa persona se llamaba Enoc. Y Enoc se nos dice que cuando tuvo 65 años, algo ocurrió en la vida de Enoc. Se nos dice que engendró a su hijo Matusalén. Matusalén es la persona que más años vive, 969 años. Y ocurre algo en la vida de Enoc a sus 65 años, que él hizo un detente en su vida y decidió caminar con Dios. Y dice la palabra que Enoc caminó 300 años con Dios. ¿Y qué pasó con Enoc? Dios se lo llevó, no vio muerte. Así que en los evangelios después se nos dice que Enoc fue agradable delante del Señor, y en Judas se nos dice, aunque él profetizaba en medio de una generación corrupta e impía, pero Enoc hacía ese trabajo. Y hay una leyenda que dice que Enoc salía todos los días con Dios a caminar. Y un día caminaron tanto y tanto y tanto que se hizo tan tarde que Enoc le dice a Dios, ya es tiempo, ya se hizo tarde, ya me tengo que ir para casa. ¿Pero qué hace Dios? Y le dice, no, si estamos más cerca de casa, quédate conmigo. Así que Enoc no vio muerte. Y cuando yo veo y conozco a Dios y ando en sus caminos, quiero andar en sus caminos, quiero amarle. Yo me imagino que Enoc, cuando caminó en sus caminos, él lo único que pudo hacer fue amar a Dios. Porque la consecuencia de tú conocer a Dios, que es amor, que es justicia, que es poder de lo alto, que lo que quiere es mi bien, y cuando Él me lo revela en sus caminos, yo lo único que puedo hacer es amarle. Yo lo único que puedo hacer es reconocer que nada soy, que mi vida entera, lo que yo soy está a su disposición, y yo se la entrego completamente, porque he entendido que su amor por mí es incondicional.
Él me ama porque quiere amarme y no hay nada ni nadie que haga que Él deje de amarme. No hay nada que provoque que Él me ama, pero Él me ama. Yo no puedo hacer nada para que Él me ame, pero Él me ama con un amor puro como nadie más lo va a hacer y con un amor que es eterno, que fue, que es y que siempre será y que siempre estará por mí. Es un amor que no tiene mancha, es un amor puro y yo lo tengo que amar porque Él me amó primero, porque Él hizo todo lo posible por de donde yo estaba, irme a buscar, irme a apoyar, irme a susurrar, irme a tirar piedras, irme a hacer lo que sea para que yo prestara mi atención a Él y verlo y Él mostrarme, yo te amo. Tú no tienes que hacer nada, tú no tienes nada que darme porque nada de lo que tú tengas, yo puedo hacer nada ni me complace. Yo te amo porque soy Dios de amor. Yo te amo porque si no fuera Dios de amor, dejaría de ser Dios. No puedo ser Dios si no soy amor. Y ese amor es el que quiere revelar a cada uno de nosotros. Así que ese amor exclusivo, a consecuencia de que yo conozco que ese amor es incondicional, que nadie me va a amar como Él, por consiguiente, yo tengo que hacer lo que dice Jesús. Jesús dijo en Mateo 22, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué hace Jesús? Le resume la ley. Mira, yo lo único que te pido es que me ames. ¿Con qué? Con todo lo que tú eres. Que tú me ames con tus deseos. Que tú me ames con tu voluntad. Que tú me ames con tus sentimientos. Que tú me ames con tu razonamiento. Todo lo que tú eres, ámame. No en pedacitos, sino completamente. Y como yo he entendido ese amor inmenso del Señor, a consecuencia de ese amor, ¿qué yo voy a hacer? Amar al prójimo. Yo no puedo amar al prójimo si no amo a Dios. Una cosa va ligada a la otra. No diga que ame si no ama a ese dueño de perro que todas las mañanas le lleva a hacer a su patio el regalito. No diga que ama a Dios si todavía ese vecino que le hace llorar. No diga que ama a Dios si ese compañero de trabajo todavía le revuelve las entrañas. ¿Amamos o no amamos a Dios? Hay una historia en el Segunda de Reyes. Hay un general del ejército del rey de Siria que se llama, ustedes ya lo conocen, hemos hablado muchas veces de él, que se llama Naamán. Y Naamán, en una de sus conquistas sobre Israel, toma una muchacha como esclava. Y esa muchacha, entonces la ponen al servicio de la mujer de Naamán. Se nos dice que es una niña, una muchacha, entendemos entonces que sea joven, quizá 12 o no más de 12 años. Así que esta persona saca a esta niña de su casa, de su parentela, de su familia, una niña que a lo mejor estaba en época todavía de estar jugando, de estar correteando por el desierto.
pero la quitan de su casa, la quitan de su familia, la quitan de sus costumbres, le quitan hasta el idioma. Pero esta niña sabe que el amo, que el señor de la casa, que Naamán es leproso. ¿Y qué hace la niña? Le dice a la dueña, mira, en mi tierra hay un profeta de Dios que puede sanarlo. ¿Usted se cree que yo le voy a decir que hay un profeta que puede sanarlo? No. Yo lo que voy a pensar, esta es la justicia de Dios por tú haberme hecho pasar por todo esto, por haberme sacado de mi casa, por haberme quitado mi infancia, por haberme quitado de la falda de mis padres. Esto es justicia de Dios. Esto es a consecuencia de lo que tú me hiciste. ¿Pero qué hizo esta muchacha? No. Ella había conocido un Dios de amor y por tanto tenía que amar a su enemigo. Y por tanto fue más allá y dijo, no, yo sé cuál es la cura para tu enfermedad. Y fue el único bajo el ministerio de Eliseo que fue sanado de lepra. ¿Por qué? Porque alguien entendió lo que es amar a Dios y lo que es amar al prójimo. Cuando entendemos lo que es el amor de Dios, ya no estamos muertos en pecados. Y cuando yo he conocido a Dios, estoy en sus caminos y lo amo, tengo que servirle. No hay otra manera de bregar con el Señor si no es sirviéndole. ¿Por qué? Porque he reconocido quién es Él. He reconocido que es el Señor de mi vida y he reconocido que nada que yo pueda hacer ni que nada que yo tenga sirve delante de Él. Lo único que me queda es heme aquí para lo que tú pidas, lo que tú quieras, cuando tú quieras, heme aquí. Porque no hay otra cosa, porque he reconocido que solamente tú eres Dios y Señor. He reconocido que yo soy esclava. He reconocido que fui comprada por precio, que tengo dueño ahora. ¿Y qué pasa? Que me gozo en ser esclava de mi dueño, porque lo he conocido, he visto sus caminos y lo he amado y con gozo y alegría le sirvo. ¿Por qué le tengo que servir? Porque Jesús vino a servir y yo tengo que imitar a Jesús. Dice su palabra, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Si Él sirvió, yo tengo que servir. Cuando Jesús viene María Magdalena ante Él, ¿qué Él hace? Él sana a María Magdalena. ¿De cuántos demonios que tenía? 7 demonios. Estaba malita la nena. Estaba bien malita. No eran ni 1, ni 2, ni 3, eran 7. Era la perfección de los demonios en la vida de ella. Ella estaba completamente, mire, de arriba, de abajo, ella era pecadora. No había ningún sitio por donde ella no tuviera un pecadito. ¿Qué clase de pecado? Mire, no se los invente porque no nos dice la Biblia. Pero era pecadora. Tenía la plenitud de los pecados la niña. ¿Pero qué hace Dios? Jesús la ve y tiene compasión de ella. No la ve como la veían los otros. La ve con compasión. La ve con amor y se conmueve y la sana. No le dejó ni uno, se los quitó todos. La limpió completamente, la libertó
completamente. ¿Y qué hizo María Magdalena? Desde ese momento, desde ese instante, le sirvió a Dios. Aún con sus bienes, nos dice la palabra, que ella le sirvió. Y estuvo durante el juicio de Jesús, ella estuvo ahí. Y mientras lo estaban crucificando, ella estaba ahí. Y en el sepulcro, ella estaba ahí. Mientras algunos de los discípulos huyeron, María Magdalena se quedó. Pero usted también sabe lo que fue testigo María Magdalena, de la resurrección de Jesús. Ella fue la primer testigo de la resurrección de Jesús. Ella fue la primera que vio al resucitado. Porque aún en el servicio está la bendición. Y como yo le sirvo, entonces me deleito en guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque entiendo entonces que sus mandamientos no son gravosos para mí. No es que Él es un Dios que le gusta que yo esté siempre protestando. Que no. He entendido entonces que sus mandamientos son dados para mi bien. Cuando usted tiene su casa, y aún en los trabajos, ¿qué se hace? Se establecen reglas. ¿Para qué se establecen reglas? Para que usted pueda convivir en ese ambiente. Usted tiene, si queremos que nos respeten, si queremos vivir en dignidad, hay que seguir unas reglas. Si no, eso sería un caos. Eso sería un reguero. Y entonces, cuando yo estoy sirviendo al Señor, cuando yo le estoy conociendo, yo entiendo que sus estatutos y sus mandamientos han sido dados ¿para qué? Para yo poderme relacionar con Dios. Porque yo de la única manera que puedo relacionarme con Dios es como Él lo ha establecido. Porque como Él es santo, Él va a requerir unas cosas de mí que no están en mí hacerlas. Pero por amor a Él, yo voy a guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque dice la misma palabra, que el que guarda sus mandamientos es porque lo ama a Él. Un ejemplo de esta obediencia lo tenemos en Daniel, cuando Nabucodonosor pide que hagan una estatua y que todos se inclinen a esa estatua. Pero hay 3 amiguitos de Daniel que dicen, yo no me voy a inclinar porque yo tengo un Dios al que yo honro. Yo tengo un Dios todopoderoso que me ha dicho que yo no me puedo inclinar a otros dioses. Al único que yo me inclino es a mi Jehová. ¿Y qué hizo? Ellos, todo el mundo se inclinó a la dichosa estatua, pero ¿qué ellos hicieron? Ninguno de ellos se inclinó. Y como siempre están los chismosos de la película y los envidiosos, le fueron con el chisme a Nabucodonosor. ¡Mira! Sadrac, Mesach y Abednego no se inclinaron. Y como la consecuencia de no inclinarse era que iban a ser echados al horno de fuego ardiente, vamos, prepáralo todo que tenemos 3 amiguitos que se van a ir a quemar. Y eso cuando Nabucodonosor los llama y ellos están al frente y le dicen, inclínense ahora, mire, yo soy tan bueno que les voy a dar la oportunidad de que se inclinen a la estatua. ¿Y qué ellos hicieron? No. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Yo sé quién es el que me puede librar del horno de fuego. Y si no me libra, también sigue siendo mi Dios y Señor. ¿Y qué hizo? Le dio tanto coraje a Nabucodonosor que dijo, ahora
7 veces más potente va a estar ese fuego. Y los echó. ¿Y qué pasó? Que los echaron al fuego se quemaron y se murieron. ¿Y qué vio Nabucodonosor? En vez de 3 vio a 4 en el horno de fuego ardiente. Y a consecuencia de esa obediencia, de ese reconocimiento, ¿qué ocurrió? Nabucodonosor tuvo que hacer un decreto de que todo el mundo tenía que reconocer al Dios viviente, de que aquel que blasfemara contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sería descuartizado. Porque en la obediencia Dios nos honra. Y como ya yo sé todo lo que tengo que hacer, y como he reconocido que Dios es justo, entonces yo tengo que hacer justicia. Porque Dios es el que define lo que es ser justo y lo que es ser injusto. Porque Él no puede ser injusto. Él siempre ha sido justo y siempre será justo. Él siempre está haciendo lo que es correcto. Él no puede hacer nada que sea incorrecto, porque Él es justo, es quien es Él. Él todo lo hace con justicia. Y así nosotros tenemos que obrar en justicia. ¿Qué hizo Abraham cuando vio que tenía mucha propiedad, que era la vida imposible? Ya los obreros se iban a jalar las greñas, se iban a matar los unos a los otros. Vente, Lot, vente. La promesa es para mí. Yo soy el mayor. Tú estás aquí porque yo estoy aquí. Pero nada de eso hizo Abraham. ¿Qué le dijo Lot? Ahí está la tierra. Escoge tú. Él tenía el derecho. Le pertenecía a Abraham el derecho, pero que él dijo, yo te cedo y Dios hará la justicia. Y ya todos sabemos el final. Lot escogió lo que escoge el mundo. Y la bendición de la tierra prometida la tuvo Abraham. En la justicia es mi sello y es mi marca de que soy un hijo de Dios. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. ¿Y qué también tengo que hacer al conocer al Dios Todopoderoso? Tengo que hacer misericordia. Porque he entendido que Dios es un Dios compasivo. Porque Él ha entendido que Él ve la miseria del hombre y se conmueve y quiere obrar. Y no me quiere dejar en ese estado de miseria. Él quiere algo mejor para mí. Por tanto, yo tengo que hacer misericordia también a mi hermano. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Hay una persona que entendió que Él era Dios de misericordia y por entender que era Dios de misericordia no quiso obedecerlo. Jonás, al que se lo comió el pez. ¿Por qué? Porque él entendió, yo voy a ir a dar este mensaje a Nínive. Tú me estás obligando a ir allá. Pero ellos son mis enemigos. Nínive es mi enemigo. Yo quiero que se mueran todos, que venga juicio sobre ellos y todos se quemen. Pero Dios lo estaba enviando a Nínive. ¿Y qué sabía Jonás? Él entendía que su Dios era Dios compasivo, Dios que ama la misericordia, y que si Nínive se arrepentía, Dios iba a tener misericordia de ellos. ¿Y qué ocurrió? Que al final Jonás tuvo que ir a Nínive. Y al final él vio la misericordia de Dios con Nínive, porque Nínive se arrepintió.
y Dios los perdonó. Y tenemos también en la parábola del buen samaritano cómo es que nosotros tenemos que obrar. Para el judío, su prójimo solamente era el que pertenecía al pueblo de Israel. Y ellos se pusieron después tan estrictos que para ellos solamente prójimo era el que cumplía con la ley. El que era pecador, ese era parte aparte. Y los publicanos tampoco habrían. Ellos empezaron a hacer su librito de quién era y quién no era. Y en la parábola del buen samaritano, ¿qué le enseña Jesús? Mira, hay que amar y tener compasión al que está delante de ti, sin distinción de personas, sin distinción de raza. Si yo lo pongo delante de ti, ten compasión y misericordia. No nos es a nosotros dados el decidir, tú te mereces misericordia o no te mereces misericordia, porque yo no merecía la misericordia de Dios. Yo no la merecía y Él me la regaló. Por tanto, aquel que es Dios y Señor hace misericordia, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Y en consecuencia a todo esto, ¿qué yo tengo que hacer? Humillarme. Porque he reconocido quién soy. He reconocido de dónde Dios me ha sacado. He reconocido que delante de tanto amor, de tanta majestad, de tanta gloria, de tanto señorío, de tanto poder, de tanto amor, de tanta misericordia y bondad, yo tengo que postrarme ante Él. No me queda otra más que vivir humillada delante de Él. Cuando yo me humillo delante de Él, yo reconozco que no soy yo ya. Todo lo entrego a Él. C.S. Lewis decía que humilde es aquel que no piensa, que no sabe, no se considera que es el mejor. Ser humilde es aquel que piensa que él sirve, pero que no piensa tanto en Él. Así que nosotros tenemos que aprender a vivir en humildad. Jesús vino, dice la palabra que Él se asumió la forma humana. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se despojó. Nosotros también tenemos que despojarnos. Jesús le lavó los pies a los discípulos. Esa era la tarea más degradante que usted podía hacer. La tarea de lavar los pies le correspondía al esclavo de menor rango. ¿Por qué? Porque tenía que bregar con la suciedad, tenía que lavar los pies polvorientos y tenía aún que lavar las sandalias con toda el polvo y toda la suciedad. Nadie quería hacer esa posición, nadie quería hacer ese trabajo, pero Jesús lo hizo. Si Jesús, que no tenía que hacerlo, lo hizo, yo soy llamada también a humillarme. Yo soy también a remover el calzado y a limpiar los pies. Los dejo con este pensamiento final, esta palabra que dice:
Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Quizá hoy es el día que Dios te está diciendo: haz como Enoc, haz un detente y empieza a caminar conmigo. O a decir como dijo Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te han visto. Antes yo creía saber quién tú eras, pero ahora te conozco. Dios los bendiga, hermano.